Hola amigos de 5 días, buenas noches. Bueno, hoy es miércoles, ¿verdad? ¿Y qué tiene 5 días los miércoles? Bueno, WhatsApp Finanzas, ¿qué está pasando en las finanzas que puede afectar a esos chelitos que manejamos todos los días, ¿verdad? También los que manejan los grandes industriales aquí en el país y en el mundo, todo nos afecta. Esto es como un círculo, ¿verdad? Que aunque usted vea las cosas lejos, nos afectan, es como el universo que nos afectan. Bueno, y tenemos aquí a Bill Wall, que tiene su letrero. Bill Wall viene con los miércoles con su letrero fíjense ahí atrás donde yo lo estoy viendo, William Wall, esa es la esquina de Bill. Bueno, señores, cada quien tiene su cosa, ¿verdad? Bill, buenas noches. Buenas noches. Se me está pensando que este país, nosotros tenemos food truck en todas partes. Yo voy a ver si hago negocio, a ver si ponemos un food truck en la esquina de William con Wall en Manhattan, porque creo que ahí habría un buen negocio, pero un food truck dominicano. Pero ¿qué te parece si mejor traemos, bueno, es verdad, yo te iba a decir que traéramos la esquina, una imitación, y que lo pusiéramos aquí, pero no, vamos a hacerlo para allá. Yo creo que un food truck dominicano tendría un gran éxito. Pero ¿tú crees que un food truck dominicano en una esquina que se llame William Wall dominicano? No se oye tan dominicano. Más artístico porque no se oye tan dominicano. No, sí, porque fíjate bien que yo estoy aquí, puedo llamarme Guillermo Pared, pero lo que queremos pero es cuidado, si tú eres familia de los Pared Pérez. Queremos aplatanar un chin Wall Street. Entonces, le llevamos la comida dominicana y tú verás el éxito que eso va a tener en la bolsa de valores. Wall, y queda cerca de la bolsa. Entonces lo promovemos aquí en WhatsApp Finanzas, que lo vamos a tener en el internet y se va a ver en Nueva York. Como de hecho, ya que queden en eso, vamos a ver voluntarios que nos instale el food truck allí. Bueno, bien, pero bueno. Bueno, vamos a hablar, Bill, hoy de esta pequeña subida de interés como referencia del Banco Central de 5.25 a 5.50, o sea, 25 puntos, que aunque es poco, pero afecta directamente. Y esto tiene que ver con la subida de la Reserva Federal de los Estados Unidos, Bill. ¿Cómo va a afectar esto? ¿Cuál va a ser los efectos? Hay dos cosas principalmente inciden. El Banco Central, con su política monetaria, la primera responsabilidad es controlar la inflación. Eso es obviamente porque una inflación es donde el dinero pierde valor y evidentemente crea conflicto porque no dan los sueldos, sube el costo de la vida y, en fin, se debilita todo el sistema económico. Lo que hemos observado es que con muy buen resultado que dio el año pasado, cuando el Banco Central hizo lo opuesto, bajó su tasa de referencia con idea de inyectar y liberó el encaje legal y fondos del Banco Central, de manera que lo hizo para incentivar la economía. O sea, es una flexibilización monetaria que tú inyectas o facilita o hace el dinero más económico en términos de tasa de interés, hace que los préstamos sean más económicos, la tasa de interés en tarjeta de crédito, los préstamos crecieron muchísimo. Todo eso, y eso hace obviamente que la economía pues se mantenga. Y tuvo mucho éxito, así fue. Pero lo que se observa en los últimos tiempos, con una economía creciendo sobre el 6% en lo que llevamos del año, es que empezó a subir también la tasa de inflación. Y sobre todo impactada muy grandemente por la subida del petróleo. Hay que tener presente que nosotros dependemos del petróleo y sus derivados para no solamente la energía eléctrica en gran parte, sino también para el transporte, todos los insumos. Por consiguiente, esto impactó fuertemente y el Banco Central, cuando vio que la tasa de inflación llegaba a 4,6, sí. El Banco Central tiene como meta el 4 menos 1 o más 1, es decir, tiene un rango de entre 3 y 5. Y cuando vio que estaba en 4,6 se dio cuenta que era conveniente hacer el ajuste. Claro que también hay la tendencia de Estados Unidos que el último año va subiendo, inclusive antes del cambio de Trump ya venía una tendencia del gobierno anterior de ir subiendo las tasas de interés, puesto que en Estados Unidos estaba entre 0 y 25 puntos. Que es la vez más baja que ha estado en muchos años la tasa de interés, y es todo esto producto de la gran recesión. De la gran recesión y la un Banco Central, aquí tenemos más margen, pero un Banco Central como la Reserva Federal con un 0,25, el Banco Central Europeo, no le da mucho margen para poder activar. Por la parte baja, ahí no hay ahorro, ¿ves? Sí, por la parte, la parte baja no puede ir más lejos. O sea, tú no incentivas el ahorro, pero lo que sí haces es que pone dinero
a producir, porque lo hace o sea, más económico para la industria. Al no dejar los dineros en el banco, pues hay muchísima producción. Y además de eso, las empresas y todo eso puede invertir. Por eso la bolsa de valores o los mercados de valores subieron bárbaramente porque había más beneficios. Inclusive acordémonos que cuando las expectativas de Donald Trump se pensó, muchas personas pensaron que las bolsas iban a desplomarse y todo lo contrario, durante este año y alguito y días que tiene Donald Trump en el poder no han hecho más que eso subir. venía ya del gobierno de Obama y además de eso él también prometió y cumplió, aunque todavía los efectos no están ahí, de reducir los impuestos. Y reducirlo a un punto donde incentivara a las grandes empresas americanas multinacionales a regresar sus ganancias que tenían en el exterior. Pero de todas maneras, sí, el mercado de valores en los Estados Unidos sigue en auge, tiene un Dow Jones industrial que anda por el entre 15, 18, 19% en los últimos 12 meses. O sea, subiendo en el año, que es mucho, señores. Eso, cuando yo hablo de eso, hablo del valor de las acciones. O sea, que tiene una acción, esa acción tiene una plusvalía en los últimos 12 meses. En promedio, por supuesto. En promedio, por supuesto, lo que está incluido en el índice. En el caso del Dow, que son 30 compañías, que son 30 de las principales compañías de Estados Unidos. Que representan pues la economía. O sea que eso ha subido como un 15, 16 en el año, que es extraordinario. Y tú me has dicho que el Nasdaq ha subido más incluso, que es la tecnología. 21, 22 anda. Acuérdense que la tecnología pues está pues, y las 500, bueno, Nasdaq son las de alta tecnología, que es así sabemos porque ahí está Apple, ahí está IBM, en fin. Y los otros, por ejemplo, y Google y todas esas cosas. Pero en la otra, en el Standard & Poor's, que son 500 compañías, que es lo más representativo, esa anda por un 12, un 13%, que eso es extraordinario. Sí. Amén, evidentemente, de los beneficios que se pagan por dividendos a los tenedores de esas acciones. O sea, que esto es nada más que la plusvalía de la acción. Y eso es fenomenal. Por consiguiente, eso es lo que estamos viendo allá, pero ahora la política monetaria del Banco Central nuestro, pues sigue las medidas que se están tomando en los Estados Unidos porque dependemos de esa economía. Y fíjense cómo volvemos aquí a que todo está encadenado, cómo nosotros no podemos estar divorciados de la política de los Estados Unidos porque es un mundo donde las inversiones se mueven en conjunto. Y el comercio nuestro, claro, y las remesas que vengan, en fin. Nosotros, la moneda nuestra que se va devaluando gradualmente, que es política intencional del Banco Central, pues depende y se fundamenta mucho en dólares. Tú sabes, tenemos una economía informalmente dolarizada donde se cotizan apartamentos, viviendas, vehículos en dólares. La estabilidad lo da cotizar los inmuebles y demás en dólares. Y las deudas que se han emitido aquí han sido o local en peso o en el exterior, con una excepción reciente, dólares. Sí, y señalar antes de irnos a la pausa, que ya nos están haciendo la seña, que hace poco se emitió esta deuda en pesos y tuvo una buena demanda, cosa que nos satisface, pues pensar de que se ha emitido deuda en pesos y se vendió bien. O sea, sí, eso, y yo explicaré luego por qué, pero venimos nos vamos ahora a la pausa. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. República Dominicana, me gusta como eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta como eres y toda su belleza, cabe los brazos de República Dominicana, lo tiene todo. Bueno, Bill, estamos de vuelta. ¿Cómo evalúas Sí, lo que esto? te quería decir con esto de la deuda en dólares, eso fue una medida interesante para mostrar que el país tiene un grado de solvencia y aceptación en el exterior con respecto a los títulos de deudas que emite, que son los bonos soberanos. Pero si tú analizas bien, el monto era no llegaba a 1.000 millones de dólares, eran como 40.000 millones de pesos, si mal no recuerdo. Y lo otro es que era por 5 años, que usualmente salimos al mercado por 10, y en tercer lugar una tasa sobre el 9, cuando usualmente tenemos 6. Si analizamos la forma que se ha ido depreciando el peso dominicano, el monto que se ha ido depreciando anualmente de un 3,7 por ahí, entonces vemos que en esos 5 años
el diferencial de depreciación del peso al dólar lo cubre ese diferencial de 3 punto algo entre la emisión en dólar y la emisión en peso. Es decir, que es aceptable, muy aceptable, siempre que sigamos ese tipo de evaluación. Se tuvo la confiabilidad de que se va a seguir. De que se va a continuar. Exacto. Obviamente sí, esa es la confianza. Incluso un poquito más. De que no tengamos, claro, que no tengamos el problema que tuvimos en el periodo de 2000-2004, que se disparó la tasa. Siempre que haya esa estabilidad. Pero es una muestra de confianza en la estabilidad de la política monetaria y de la evolución de la economía nacional. Pero en fin, eso es un elemento, pero la diferencia en costo está ahí. ¿Cómo influye entonces, Bill, esta subida de tasa del Banco Central de estos 0.25, que es poco, pero que de 5.25 a 5.50 realmente... No, pero es que sube todas las tasas, es decir, cuando sube claro, eso, de referencia, pero explícalo, por favor. Sube todo, o sea, lo que pasa es que... ya cuando voy a buscar al banco para una vivienda, ¿cuánto me va a afectar esto? Te va a afectar porque va a subir. Pero mucho más, no me va a subir un punto 25. No, puede ser que lo hagan ajustes, dependiendo del mercado. No, yo no creo que vaya a subir mucho más, porque la subida y la bajada de una economía para que se mantenga estable tiene que ser gradual, donde tú puedes estar, por ejemplo, en que llegue de 5.50 a 7 en los próximos 5 años, por ejemplo, si es que llegara ahí. Y eso gradual porque lo va absorbiendo. Pero cuando te refieres de 5.50 a 7, te refieres a esa misma tasa de referencia, sí, esa tasa impuesta por el Banco Central. Que suba un 2%. Ok, pero ahora tradúcele a los amigos televidentes, ¿cuánto se va a reflejar esto en un aumento en su préstamo que va a ir a coger al banco? No, bueno, pero sí, se debe de aumentar en principio en ese monto. Di tú que no sea exactamente eso, pero debe ser eso. Los Estados Unidos es eso precisamente lo que sube. Aquí se anticipa que sea así, porque por ejemplo el dinero que los bancos tienen depositado en el central sube así. El dinero que los bancos le tomen prestado al Banco Central en overnight para ajustar su posición de liquidez sube por esa tasa. O sea que no hay motivo para creer que se suba más, que la banca va a desajustar creando más o menos. Pero digamos que sea en vez de 0.25, sea 0.30, eso no va a afectar grandemente. Lo que sí hay que ver es la tendencia. Y la tendencia, si seguimos, una vez que vayamos controlando la tasa de inflación y la mantengamos más baja del 4,6 en el rango que el Banco Central, como lo ha sostenido en el pasado. Sí. También tenemos que ver el impacto de la subida de la tasa en los Estados Unidos y posiblemente en Europa. De manera que si vemos que en Estados Unidos, como se anticipa, sube 2 veces, 25 puntos lo que queda del año, medio punto hacia final del año, es muy posible que aquí tengamos que hacer otro ajuste, pero eso ya es flexible. Ya el Banco Central es importante decirle a los amigos televidentes, los que no son economistas y nos están viendo, bueno, pues que esta es la importancia de de poder manejar una política monetaria en nuestro país, y no como mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué no se dolariza una economía? Bueno, pues precisamente porque no pudiéramos el Banco Central no tendría la flexibilidad de hacer estas cosas que son convenientes, porque ya vimos el año pasado como en el último trimestre la economía subió porque precisamente se liberalizaron unos fondos de encaje legal y había más dinero en la calle y se bajaron ciertos intereses. No es acertado el país, no creo, ni lo preveo, que dolaricemos. Por ejemplo, jamás, ese es uno de los este momento, eso precisamente uno esto se oye mucho cuando hay mucha devaluación rápida. Sí, no, pero mira, se oye como que cuando como tenemos la delincuencia en la calle, se habla de que tenemos que tener un Trujillo, pero eso no es. Pero si vemos los problemas de la zona euro, se deben precisamente a una política monetaria diferente a la política fiscal. Sí. Aquí la política monetaria ha sido muy importante porque hasta cierto punto sostenido la política fiscal, que ha sido deficitaria. Por consiguiente ha sido un balance, pero las políticas monetarias usualmente son cortoplacistas. Tú puedes cubrir un déficit o puedes cubrir algo, pero la política de estabilidad final es la fiscal, porque eso es lo que te obliga a tomar prestado. Es de dónde sale el dinero, son los impuestos que se pagan, y entonces usted tiene que gastar según le entra el dinero. ¿Y de dónde entra el dinero al Estado? Pues de los impuestos que pagamos. Entonces por eso Bill dice que tiene y los préstamos que se tomen fuera, que le ponen presión, o sea, todo eso tiene que haber compensado. En Europa tenemos países de mucha diferencia entre economía y economía por su estructura y su tamaño, y en la eurozona pues evidentemente todo el mundo tiene la misma política monetaria que se establece en el centro de Europa. Pero no se tiene la misma política fiscal. Pero que no necesariamente la política fiscal no es. Allí hay otro fenómeno. El otro fenómeno de allí es que tú tienes, cuando tú tomas un préstamo de un título en euro de España,
tiene una diferencia en retorno con el que emite Alemania, y eso se debe a dos elementos. Primero, que tú mides euro, y después tú mides el riesgo del país que emite el título. Mientras que en República Dominicana el peso, es política monetaria y país, riesgo país. Y en los Estados Unidos lo mismo. Pero ahí tú tienes dos cosas. Por eso tú ves que el retorno de un título en euro de España es superior al que te paga en euro Alemania, siendo la misma moneda. Claro, porque hay más riesgo. El riesgo del país es diferente, el riesgo político. Entonces se gana más, pero usted se arriesga. Y la política fiscal también, porque la política fiscal también, un país que tenga un presupuesto negativo, un presupuesto deficitario, con Alemania, que por lo regular tiene superávit. O sea que bueno, te mide el país. Y nos tenemos que ir a la pausa, y yo quisiera también que habláramos un poquito de cómo está el petróleo, si va a subir, si se anticipa que va a subir la gasolina, por ejemplo, para esta semana, este viernes, que siempre damos aquí. Y tú has acertado las últimas veces. He acertado algunas veces, sí. Vámonos a la pausa y vamos a ver qué más nos da el tiempo, porque tenemos una listica todavía aquí de cositas que queremos informarles que influyen en el dinerito en el bolsillo. Volvemos. Me gusta cuando amanece, cuánto me gustas. Juegas tu mar, tu cielo, me gusta todo en ti, me gusta. Dominicana, me gusta cómo eres, me gusta tu belleza y todo lo que tienes. Dominicana, me gusta cómo eres y toda su belleza, que abre los brazos de Dominicana. República Dominicana lo tiene todo. ¿Qué nos dices del petróleo, Bill? Petróleo rápidamente en Marte, ayer, que se mide aquí el aumento del combustible en base al precio del petróleo en Platts. Ahora, tengo que siempre decir que nosotros no importamos nada más que lo que produce la refinería nacional, que tiene capacidad de 33,000 barriles diarios. Por consiguiente, nosotros consumimos aproximadamente 150, 170,000 barriles, o sea, una parte. O sea, importamos ya combustible refinado que no necesariamente responde igualmente al alza del petróleo, que es el producto primario. A veces por los inventarios de gasolina o inventarios de diésel que son altos en el mercado, pues la gasolina... ¿Es rentable la refinería? ¿Perdón? ¿Es rentable que tengamos esa refinería? Bueno, yo no sé, hasta cierto punto el comercio realmente va en volumen, reduce los costos, el consumo está por encima de lo que produce el sacerdote. Yo creo que habría que revisar eso, pero bueno, o aumentar la capacidad, pero habría que revisarlo. De todas maneras, lo que tenemos es lo siguiente: el barril de petróleo entrega en septiembre del Texas, que es el que se usa como base, del intermedio de Texas, estaba el martes, cerró a 68.43, o sea, un aumento de 60 centavos de dólar. Recuerden que un barril de petróleo tiene 42 galones. Hay una pérdida en producción, o sea, que cómo se reflejaría eso en el producto, veríamos. Y el Brent, que es el universal, es el de Londres, pero es fuera de los Estados Unidos, del mercado americano. Ese subió a 74.25, lo cual es un aumento de un poco más de $2 por barril. Y ambos son entrega a septiembre. Tenemos que ver si se mantiene el diferencial, en este caso de casi $6, si volvió a separarse. Sí, y eso depende mucho de los inventarios en Estados Unidos y el consumo y demás. Pero de todas maneras, yo anticipo, y esto no se lleven por mí, pero yo creo que lo más probable es que, o muy posible, que suba un peso. Que vuelva a aumentar, porque peso, aumentó tal vez la un peso, pasada. o que se decidan dejarlo porque ahí entra otros elementos, ¿no? Porque es por una semana. Pero un peso, yo veo un peso, no lo veo mal. Pero bueno, sí, porque es martes. Lo otro que tengo que decirle es que, y eso sí nos preocupa y nos debe preocupar, el oro va en picada. La onza Troy entrega diciembre está en 1.233 la onza dólares, y el spot, el de inmediato, en 1.225. Eso indica que de aquí a diciembre hay una tendencia a una subida, pero muy baja. Nosotros
hemos tenido periodos en los últimos tiempos de 1.300, 1.350, ha estado por ahí y por los esto 1.300. nos influye directamente por debajo de por 1.250. nuestras exportaciones en oro. 1.250 evidentemente ya no afecta las exportaciones. El costo de producción de la Barrick sigue estando muy por debajo de eso, el beneficio está, el gobierno recibe beneficio también por eso, pero la entrada de dólares evidentemente no afecta y eso es muy importante. Sí. Y finalmente un elemento que no se menciona mucho es el trigo. El trigo está en 554, cerró el martes, 554 la fanega, el bushel en inglés. ¿Qué es la fanega? La fanega es un bushel, una fanega es una medida, no me acuerdo cuántos galones era, si era 40 o 40 y tantos, 60, depende del producto. Sí. Pero se mide en fanega. Okay. Y esta fanega, esto en libras serían, no me acuerdo si eran 60 o por ahí. Esta fanega es como se mide, la medición de comercio. Y esta está sobre 500. Esto es un 15% de subida los últimos 3 o 4 meses. Y nos influye en nuestros alimentos básicos en la República Dominicana. Yo lo había dicho hace tiempo, pero posterior leí que los panaderos estaban ya diciendo que el costo era prohibitivo. Y eso es un producto como el pan que para nosotros es además esencial. Que el pan, señores, como no hay que hacer nada más comérselo cuando uno lo lleva a la casa, no hay que hervirlo, aunque nosotros somos muy de víveres, pero el pan es un alimento básico en la dieta del dominicano. No, además hay otros productos que dependen de la harina también, muchísimos. Entonces eso no se sorprendan si se reciben más presiones de subir el pan. O sea que eso lo digo no para asustar a nadie, pero esa es la tendencia del mercado y para eso están los mercados. Entonces tú vas a aconsejar que coman mucho pan esta semana por si acaso sube. No, porque entonces va a tener un problema con la dieta y porque entonces van a subir de peso, le va a costar más baja de peso. Baja de peso. Bueno, pero hay algunos que están flaquitos. Pero hay casabe. Señores, qué buena idea. Comer casabe, que es bien bueno, con aceite verde y orégano por encima. Riquísimo, pero el aceite verde se lo echa después que está, porque no se puede calentar, porque entonces se vuelve aceite malo. Aquí damos consejos de todo tipo en WhatsApp Finanzas para que sus chelitos les rindan más, señores. No que sabía tanto tú de cocina. Te voy a preparar algún plato. ¿Qué te gusta? El truck en la esquina de Wall Street. En la esquina de Wall Street. Ok, señores, hasta mañana. Buenas noches.